Hola a todos y bienvenidos a Formación Comunista. Yo soy Pau Botella y hoy hablaremos del Partido Comunista. Como ya sabéis, estamos subiendo varios vídeos de formación en torno a la introducción del comunismo y hoy toca hablar del Partido Comunista. Esta terminología es una de las terminologías que más ha quedado en el recuerdo de lo que en su momento fue el movimiento comunista en muchísimos países del mundo, que acabó cristalizando en los famosos PCs, ¿no? Partidos comunistas de cada uno de los países, o incluso en partidos internacionales como fue la Comintern, la Internacional Comunista. El concepto de Partido Comunista tiene muchas implicaciones teóricas detrás y sobre todo prácticas que se acabaron convirtiendo en la bandera de los movimientos revolucionarios que dieron inicio a principios del siglo XX. ¿Por qué esta denominación? ¿Por qué esta diferenciación de los partidos comunistas de los antiguos partidos socialistas? ¿Qué implicaciones tiene eso de tener un partido comunista de vanguardia, leninista? Son varios conceptos a los cuales hoy nos vamos a aproximar, no de manera exhaustiva, pero sí para dar herramientas suficientes a la audiencia para que puedan empezar a introducirse en esta cuestión. El Partido Comunista de vanguardia, el nuevo Partido Comunista o el partido de nuevo tipo, es un concepto de partido distinto que desarrolló Lenin y que se implantó políticamente a través de la Revolución Rusa, acabando exportándose a otros movimientos comunistas del mundo como la única vía por la cual la clase obrera podía alcanzar el poder. El Partido Comunista, de nuevo tipo, es un partido que se diferenciaba desde sus inicios, en la teorización inicial incluso de este partido, de los partidos de viejo tipo, de esos partidos típicos de la Segunda Internacional Socialista, o que en todo caso se habían convertido en partidos totalmente estériles e incapaces de lanzarse a la práctica revolucionaria. Lenin empezó a hacer críticas a esta clase de partidos antiguos, que eran como apéndices parlamentarios del poder, que basaban toda su actividad en cuestiones electorales o sindicales, que eran muy heterogéneos, que cualquiera podía militar en ellos y que se burocratizaban con el tiempo, escribiendo textos como el famoso ¿Qué hacer?, uno de los textos en los que Lenin asienta las bases no ya solo del partido como tal, como tiene que ser organizativamente, sino sobre todo cómo tiene que enfocar su trabajo respecto al movimiento de la lucha de clases. Pero antes de entrar en estas cuestiones, tenemos que poner un contexto general a lo que estamos hablando. Una de las principales razones por las que Lenin desarrolla esta nueva clase de partido, esta nueva idea de organicidad a través de la cual la clase obrera puede triunfar en su lucha por la revolución socialista, es la implantación a nivel mundial del imperialismo, la agudización de las contradicciones del modo de producción capitalista que le hicieron entrar en una nueva fase, una fase de guerras mundiales, de luchas monopolistas por el poder y un recrudecimiento de la represión sobre los trabajadores con estados profesionalizados, militarizados y burocratizados. El imperialismo en este sentido supuso unas nuevas condiciones de vida más brutales para la clase obrera y a la vez unos nuevos requerimientos para la lucha. Algunas de las contradicciones principales que se desarrollaron en este capitalismo monopolista, imperialista, que ya hemos explicado en otros vídeos, fueron, por ejemplo, la agudización de la contradicción entre capital y trabajo. Por ejemplo, una de las primeras contradicciones que señala Lenin es la dominación absoluta de los grandes monopolios, de los trusts, de la oligarquía financiera, de grandes grupos empresariales que dominan el mercado entero y que ponen en una posición de total debilidad a una clase obrera que se organizaba a través de medios de lucha totalmente arcaicos e incapaces de sobreponerse al poder de las grandes empresas, de esos monopolios que además fortificaban estados cada vez mejores y capaces de reprimir a los elementos revolucionarios. La segunda contradicción que señala Lenin es esa contradicción que se da entre las distintas potencias imperialistas que luchan por repartirse un mundo que ya está repartido, desarrollando guerras de rapiña y todo tipo de procesos de depauperación y de destrucción de las fuerzas productivas, a través de las cuales se debilitan también las potencias entre ellas y por lo tanto se abre la veda a que existan situaciones verdaderamente revolucionarias capaces de romper con la cadena del imperialismo e iniciar procesos revolucionarios. Este debilitamiento mutuo de las potencias imperialistas que les lleva a unas a destruirse a las otras a través de guerras es una oportunidad también para la clase obrera para alzarse e imponer
el poder obrero, el poder revolucionario. En este sentido hay una tercera contradicción que también señala Lenin, que es la que hace referencia a los efectos de esa civilización capitalista, del hecho de que las naciones civilizadas o más avanzadas del capitalismo dominen a la mayoría de naciones pobres y poco desarrolladas, en las cuales a su vez tienen que construir ferrocarriles, fábricas, y se va gestando una nueva clase obrera industrial que contiene el potencial revolucionario que tenían antes los obreros solo en los países donde se había desarrollado más plenamente el capitalismo. De manera que la contradicción que se vivía antes en esas naciones avanzadas ahora se vive a nivel mundial, y la clase obrera, situada como la clase más explotada y a la vez más interesada en el proceso revolucionario, se extiende por todo el mundo y puede extender así sus lazos de lucha contra el imperialismo y contra el capitalismo. Las nuevas condiciones de lucha implicaban, como ya he dicho, el desarrollo de estados ultramilitarizados y burocratizados, es decir, contra los que no se podía luchar sin una profesionalización de la organización revolucionaria, de la organización obrera. Ahí reside el gen del partido de nuevo tipo. No es que sea un modelo perfecto que se le ocurre a Lenin y que lo baja a la tierra, sino que las propias condiciones, las propias derrotas de la clase obrera implicaban la necesidad de una nueva forma de luchar y de organizarse. ¿En qué se diferencia este nuevo partido de los anteriores? Hay varias cuestiones y desarrollaremos la mayoría de ellas, sobre todo en el siguiente vídeo, en el que hablaremos del centralismo democrático, pero sí que es importante aclarar algunos de los debates más importantes que hubo en la creación de este nuevo partido, que vio su nacimiento en Rusia y acabaría siendo un ejemplo para todo el mundo. El viejo partido de la socialdemocracia, de la Segunda Internacional, era un partido, en primer lugar, poco profesionalizado, es decir, del cual podía formar parte prácticamente cualquier persona que se identificase con el partido. Este debate, por ejemplo, lo tiene Lenin con gente como Martov dentro del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, del que formaba parte. Es un debate en el que se acaba esclareciendo si cualquier persona que se considere del partido o que ayuda al partido de alguna manera se puede considerar miembro del partido, o sin embargo el partido tiene que estar nutrido de los mejores elementos de la clase obrera, de los más revolucionarios y también de los más profesionales, de personas que dedican su vida a la revolución, lo cual tiene implicaciones obviamente muy negativas, sobre todo teniendo en cuenta la clandestinidad y otras cuestiones que trataremos más adelante, y que defienden la línea del partido pero dan ejemplo con su práctica, convirtiendo así al partido en un destacamento de vanguardia, es decir, en una organización que guía, que sirve de ejemplo para la gente, que lo que dice el partido se entiende como algo que está gestado en las mejores condiciones, que está gestado por los mejores hombres de esa clase obrera que tiene que luchar por liberarse del yugo capitalista. Pero esto no se queda solo en la organización, también tiene implicaciones teóricas. Los partidos de la Segunda Internacional se habían librado de viejas ideologías pequeñoburguesas, como por ejemplo el anarquismo, pero sin embargo seguían llenas de elementos heterogéneos que llevaban la contraria incluso a la línea oficial del partido. El partido, a su vez, no tenía posiciones claras sobre cuestiones elementales que afectaban directamente a la lucha de la clase obrera. El leninismo reivindica que el partido de nuevo tipo tiene que pertrecharse en una teoría revolucionaria, que dé respuesta a las necesidades de la clase obrera y que establezca una estrategia y una táctica que debe ser respetada por todos los miembros del partido, con el único fin de que cada cosa que haga el partido tenga una efectividad plena, que cada vez que el partido actúe sea como un puño que arrasa con todo y que es capaz de llevar a cabo sus planes hasta el final. Solo así se puede hablar de una profesionalización del partido y de un partido a la altura de las nuevas condiciones que impone el imperialismo y esos nuevos estados militarizados y burocratizados. Lenin, cuando empezó a desarrollar esta idea, lo desarrollaba en una situación de total clandestinidad en muchos sentidos de la lucha, porque hasta los sindicatos eran ilegales. Los zaristas entraban a las asambleas de los líderes obreros, detenían a la mitad y además infiltraban todas estas organizaciones con miembros secretos de la policía. De manera que el partido no solo tenía que profesionalizarse a nivel, por ejemplo, de centralizar la producción teórica y la propaganda en un solo periódico nacional, por ejemplo, sino que tenía que profesionalizarse en el trabajo clandestino, en fortalecer al partido para evitar que esas infiltraciones de la policía, para evitar que la represión acabase con él.
A su vez, el leninismo fue muy crítico con los procesos de burocratización de los partidos de la Segunda Internacional. El leninismo reivindica que el partido de nuevo tipo tiene que estar en contacto directo con las masas, tiene que tener un contacto real con las necesidades de la clase obrera, porque primero, solo así estará a la altura de los problemas que se derivan de la lucha de clases, y por otro lado, solo así se podrá nutrir de los mejores elementos de esa clase obrera en lucha que cada día enfrenta las contradicciones del capitalismo y de la cual salen elementos revolucionarios que el partido tiene que ser capaz de aglutinar y de poner a la cabeza de toda la clase obrera. Así también se lucha contra la burocratización, contra el aislamiento del partido de la gente, y se pone al partido en una posición de exigencia respecto a las masas, es decir, las masas tienen que poder controlar también el partido, es decir, el feedback que le dan las masas al partido sirve de termómetro para saber si el partido realmente está haciendo bien las cosas o no, lo cual no implica, sin embargo, que el partido se funda en las masas. El partido tiene que tener una clara línea que delimite quién es miembro y quién no es miembro del partido para garantizar esa posición de destacamiento, de jefe político de la clase obrera capaz de dirigir la lucha de clases. Bueno, esto lo decía Lenin, ¿no? Que al igual que no se puede entender un ejército sin su estado mayor, la clase obrera no puede pretender luchar sin un destacamento que le permita no solo luchar de manera efectiva, sino aprender de los errores, contar con los mejores elementos de la clase obrera, contar con una teoría revolucionaria a la altura de las circunstancias que vive esa clase obrera, etcétera, etcétera. El partido en este sentido también tiene que ser un ejemplo de organicidad, es decir, tiene que ser un partido que se conecte con las organizaciones de masas de la clase obrera para darles un sentido político y una guía en la lucha para conseguir que la revolución triunfe. Y a su vez tiene que ser una organización que se organice de la mejor manera posible, es decir, que sea un ejemplo de organización también. Una de las críticas más duras que hizo Lenin en el qué hacer contra las dinámicas del movimiento obrero de ese momento era la idea del espontaneísmo. Mucha gente a la hora de organizarse y de luchar por sus ideas, inclusive el comunismo, lo que hace es adaptar sus ideas y la actividad de su partido a lo que la gente quiere de manera sistemática. Es decir, si ahora lo importante, porque la gente se queja de esto, es esto, el partido sí o sí tiene que acudir a esa lucha, tiene que hacerlo de manera seguidista, sin cuestionarse si es bueno o malo para la lucha. De aquí, pues bueno, el seguidismo es el pan de cada día de todos los que se autodenominan comunistas, que ahora mismo son feministas, ecologistas, son LGTBI friendly, todo lo que vosotros queráis. O sea, todas las ideologías que salgan en Netflix y que convenzan a la izquierda de que están bien, todos los que se autodenominan partidos comunistas van a cogerlo con los brazos abiertos. El seguidismo, el problema que tiene es que es incapaz de vislumbrar si una lucha es reaccionaria o no, si va a suponer un veneno para la verdadera lucha revolucionaria o incluso si es una distracción de las cosas más importantes. El partido siempre tiene que ser un partido crítico, que ponga los puntos sobre las íes y que también ponga todo patas arriba para descubrir qué hay detrás de esas nuevas ideologías, pues los nuevos movimientos que de repente se convierten en la moda, que conquista la conciencia de mucha gente y que cree que sus problemas se van a resolver, yo que sé, enfrentando a los hombres y a las mujeres, haciendo reformas desde el Parlamento, haciendo terrorismo, o sea, cualquier cosa. El partido tiene que mantenerse frío, establecer cuáles son las necesidades de la clase obrera y cuál es la mejor estrategia para llevar a cabo esa revolución. Lo que no puede hacer es seguir de manera ciega cualquier cosa que parezca explosiva y revolucionaria porque simplemente lo diga un grupo de gente. O sea, eso no puede ser la línea de actuación del partido. El partido como destacamento, como jefe político de la clase obrera tiene que estar por encima de esas limitaciones y esclarecer qué hay detrás de todas esas cuestiones. Solo así el partido se gana la confianza de la gente, porque si tú dices lo que la gente quiere escuchar, el problema es que cuando vengan los verdaderos problemas, las verdaderas contradicciones que estaban detrás de esa apariencia, vas a quedar como un mamarracho, como un tío que le bailó el agua a la nueva ideología o al nuevo movimiento o a las nuevas manifestaciones que estaban de moda y que en realidad no solventaban el problema. Y cuando vengan los problemas, tú serás un mamarracho más. El Partido Comunista tiene que estar por delante, tiene que ser la vanguardia, tiene que luchar contra lo que Lenin llamaba el culto a la espontaneidad. Y solo de esa manera se conseguirá pertrechar como una verdadera herramienta revolucionaria para la clase obrera, que al final es su objetivo.
porque no hay otros. El objetivo del Partido Comunista no puede ser una secta de comunistas que hablan a todo el mundo de comunismo y que nunca hacen nada o que nunca consiguen nada. Cuando tu Partido Comunista lleva 80 o 40 años funcionando y simplemente es un apéndice del Estado o un club de lectura para gente sin amigos, es que tu partido no funciona. Y porque aparezca mucha gente con banderas comunistas no significa que el comunismo triunfe, ni muchísimo menos. El objetivo principal del Partido Comunista es preparar a la clase obrera y convertirse a sí mismo en una herramienta para la toma del poder político. Y esto implica también muchas cosas. Implica que el partido, aparte de todo lo que hemos dicho, tiene que tener un carácter semiclandestino, en el sentido de que nunca puede basar la revolución en la idea de que la legalidad en la que actúa le va a amparar. Eso es una locura. Estás luchando contra el poder burgués, estás luchando contra el poder de las grandes empresas, contra un Estado militarizado y totalmente profesional, capaz de hacerte desaparecer cuando quiera. El Partido Comunista tiene que estar a la altura y por lo tanto no puede basar la revolución en una actividad legal, abierta, conocida por todos en una página de internet. El partido tiene que ser capaz de estructurarse para la revolución. Y para hacer la revolución, la parte más importante no es la legal, como es obvio. Esto es uno de los primeros termómetros con los que podemos calibrar si a alguien le importa o no el movimiento revolucionario. Si está totalmente subsumido en la legalidad, está todo público y todas las personas que están en el partido son conocidas y en un abrir y cerrar de ojos pueden ser eliminadas, pues es que tienes un problema. La cuestión de la semiclandestinidad ha sido un debate a lo largo del tiempo en muchas organizaciones revolucionarias que aseguran que, por ejemplo, en España, al contrario de lo que estoy diciendo yo, ¿no? De pues que hay mucha gente que vive en la inopia y su partido es un club abierto donde se sabe todo y que actúan siempre en base a lo que les dice el poder. También hay otra vertiente que son esos partidos que actúan en la máxima clandestinidad y que no existen para la gente. Hay gente que dice que vivimos en un estado fascista, por ejemplo, y que por lo tanto no podemos siquiera decir que hay partidos comunistas y que el Partido Comunista tiene que ser secreto. Resultado, no existen. Esa gente no existe. Está muerta. Nadie se acuerda de ellos. La realidad es que hasta en las condiciones de máxima reacción, de dominación autoritaria o fascista, los partidos comunistas siempre se encontraban la manera de trabajar en ámbitos legales o semilegales para poder tener un contacto con las masas y una visibilidad. Hablo de asociaciones culturales, hablo de asociaciones musicales o incluso religiosas. En las propias SS los comunistas trabajaban para intentar tener un contacto con parte de la juventud alemana y conseguir quitarla de las garras del nazismo. Pero sin ir más lejos, en España, por ejemplo, en los sindicatos verticales, los comunistas trabajaban de manera obviamente secreta, pero consiguiendo conquistas legales que les permitían actuar de cara a las masas obreras que necesitaban, pues obviamente de su ayuda para luchar contra la represión y contra la explotación. La realidad es que aunque la dominación sea lo más asfixiante posible, el partido siempre tiene que encontrar la manera de establecer ese contacto con las masas en un ámbito de normalidad y aprovecharse de que el Estado a fin de cuentas tiene que mantenerse y tiene que mantener ciertas estructuras en las que la gente pueda participar de una manera u otra, y ahí los comunistas tienen que participar para ganarse a la gente y para poco a poco ir engrosando las filas del partido. La cuestión del partido es una cuestión muy larga, de la que podríamos estar hablando horas, y yo lo que he querido hacer en este vídeo ha sido sintetizar algunas de las cuestiones que me parecen más importantes. En el próximo vídeo hablaremos de en qué se basa la organización del partido, en lo que se conoce como el centralismo democrático, que es una parte fundamental del partido leninista. La realidad es que la teoría leninista hoy en día ha sido muy prostituida y mucha gente cogiendo pues las cosas, ¿no?, que salen en este libro, en los libros de Lenin, de Stalin, me da igual, justifica su inoperancia. Cuando la teoría no llega a la realidad, no puedes escudarte en ella para justificar tu incapacidad de cambiar nada. Y también lo que pasa es que mucha gente lee esto y la gente se cree pues que el partido era así, ¿no? Que a Lenin se le ocurrió esto y que por lo tanto pues a partir de ahí la revolución floreció. Y no, amigos, esto es una lucha continua por readaptarse a las formas de lucha, a las contradicciones que vive la clase obrera y a las polarizaciones sociales sobre las cuales tenemos que trabajar. Hoy en día tú no puedes crear un partido en base a las cosas que dijo exactamente Lenin en el qué hacer o en el carta a un camarada o en el texto de un paso adelante, dos atrás. O sea, no puedes basar tu partido solo en eso y en crear unas teorías cerradas y ultra técnicas sobre cómo hacer las cosas cuando al final sois 4 frikis en un bar votando a ver si ponemos proletariado o ponemos clase obrera. O sea, de verdad, la gente está muy desconectada de la lucha real. Todos los días vemos cómo se generan condiciones nuevas de lucha a las que nos tenemos que adaptar también a nivel de propaganda, de comunicación y de organicidad también, porque bueno, en España no estamos ni en la transición, ni en el franquismo, ni en la Segunda República, estamos ahora.
Y ahora hay que entender cómo hay que organizarse para estar a la altura de la lucha revolucionaria. Ya basta de doctrinarismo, de pajillerismo teórico, porque toda esa gente que habla mucho después no hace nada. Y los únicos partidos comunistas, aparte del PMLRC, que han tenido algo de impacto real estas últimas décadas en España, son partidos reformistas, lamebotas, de burócratas, de comisiones, del gobierno o de niños raros que nadie quiere verles cerca. Y es así. Y lo digo desde toda la pena que me da, porque las condiciones deberían ser otra, la subjetividad obrera debería estar organizada de otra manera, pero seguimos repitiendo mantras y errores del pasado que nos llevan a donde estamos. Gracias a toda la gente que ve estos vídeos, que nos apoya, sé que muchos apreciáis que sigamos haciendo formación en este canal. Por favor, dejad un me gusta, suscribiros y dejad en los comentarios vuestras dudas sobre este tema. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.